Buenos días a todos. Vamos a ir aguardando a los demás unos minutitos para luego iniciar nuestra clase del día de hoy. Sean todos muy bienvenidos.
Muy buenos días. Una vez más, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Yo soy la profe Esperanza. Algunos seguramente ya me conocen en algunos módulos anteriores que estuvimos, ¿sí? Y hoy tengo el gusto nuevamente de poder acompañarles en un nuevo módulo. ¿Se me escucha bien? Buenos días, profe. Bu- Excelente, le escuchamos. Le Ah, escucho en este caso, no sé los compañeros. muchísimas gracias, Lourdes. Gracias, gracias. Buenos días, profe. Buen Excelente. Te día. escuchamos bien, profe. Qué bueno, excelente entonces. Hoy amanecimos con un fresquito especial para tener el mate al lado, ¿sí? Hoy Así es. iniciamos un módulo nuevo, el de finanzas, ¿sí? Y para los que no me conocen aún, yo soy licenciada en contabilidad. Mi nombre es Esperanza Galeano de Ramírez y hoy estaré acompañándolos en el módulo de finanzas. Un gusto poder acompañarles en este nuevo comienzo y en una materia tan importante para nuestra vida personal y también laboral, ¿verdad? Entonces, quiero dar inicio, si me permiten un momentito, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Está bien. Me avisan si están pudiendo visualizar. Sí, está bien. Se ve. Se ve la economía y la contabilidad, ¿verdad? Así les aparece. Un ratito. Muy bien. Un ratito. Voy a dejar de compartir nuevamente. Un rato. Unos minutitos me aguardan, por favor.
Muy bien. ¿Me dicen si se visualiza fundamentos de las finanzas? Sí, profe, se visualiza. Ok, muchas gracias. Comenzamos entonces hoy nuestro módulo de finanzas corporativas. Y quisiera empezar un poquitito con cuál es la razón del por qué empezamos o queremos, mejor dicho, estudiar las finanzas, ¿sí? ¿Por qué les parece de repente? Hay imágenes que se visualizan ahí un poquitito, ¿sí? ¿Qué les dicen esas imágenes? Si compartimos un poquitito, entonces, ¿qué relación tienen con las finanzas ustedes que ven? Vemos ahí unos profesionales médicos, una casa lujosa, alguien que parece que se está predisponiendo para hacer viajes, ¿verdad? ¿Qué les parece que tenga que ver con las finanzas esto? Les escucho o les leo. A ver, en el chat, análisis podría ser, profe, me dice. Sí, analizar, la verdad que sí. Estamos analizando diferentes opciones, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver un poco con la finanza? Cuando nosotros decimos finanzas, tengo que revisar mis finanzas, por ejemplo, cuando decimos, ¿qué es lo que de vuelta, disculpen, se me fue un ratito. Voy a volver a compartir, me aguardan, por favor. Mientras inclusive podemos ir pensando un poquitito. Sí, a mí también, Lourdes, por eso de repente se me fue la conexión. Un ratito para volver a conectarnos todo otra vez.
A ver qué tal nos va. Ahora podemos volver a ver si me dicen si se volvió la imagen. Sí, profe, sí. Ah, ya, genial. Sí, profe. Ok, continuamos entonces. Habíamos dicho que estamos viendo como un análisis, dijo Leticia, y en verdad que sí, así mismo fue. Estamos viendo como una especie de análisis que estamos haciendo, ¿verdad? De repente con las finanzas. A la hora de que hablamos de finanzas, cuando decimos, si alguien nos propone, por ejemplo, estudiar alguna carrera o ir de viaje o pensar en una construcción, decimos, tengo que revisar mis finanzas, decimos, ¿verdad? O sea, queremos decir con eso si vamos a tener esa capacidad para poder concretar esa actividad, ¿verdad? Eh, por eso es que estamos viendo estas imágenes, ¿verdad? A la hora de emprender un viaje, necesitamos ver cómo andamos con nuestras finanzas, cuál es nuestro capital, ¿m? Para poder afrontar esas decisiones, ¿verdad? Y también a la hora de estudiar una carrera universitaria, y se me antojó y puse la de los médicos, porque creo que es un poco la más costosa, ¿verdad? Entre unas cuantas que tenemos, ¿verdad? Que implican mucho costo, mucha inversión, más que costo e inversión. Una inversión que tiene un poco más a largo plazo. La mayoría no pueden estudiar, entonces tienen que tener como una especie de colchón, ¿verdad? Un colchón financiero para poder afrontar esa carrera. Y lo mismo, si queremos tener una casa lujosa también, ¿verdad? Implica mucho capital. Entonces, también, así como vemos, como estamos viendo también en estas imágenes, también vemos que el objetivo de las finanzas, también en las empresas, en las corporaciones, tienen como objetivo maximizar el valor de una empresa. ¿Qué visualizan ustedes en mi pantalla ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué imagen se les presenta que está como fondo de pantalla ahí? La marcación de un vehículo, ¿verdad? La parte de su, eh, donde está la batería, si marca agua, completo. Sí, así mismo, correcto. Así como ustedes lo han dicho, es un tablero. Pero yo les comento un cosa. Si tenemos un coche y nuestro tablero, ¿qué nos indica nuestro tablero? Así como habíamos dicho, acabo de decir el compañero, nos indica la marcación si tenemos gasolina, si a qué velocidad nos vamos, ¿verdad? Si, si simplemente todo está en orden, si tenemos el aceite, porque nos marca ya las gotitas, ¿verdad? Que faltan, ¿verdad? En el tablero de un vehículo. Entonces, es un poco así también a la hora de imaginar una empresa, teniendo al área de finanzas. El área de finanzas viene a ser ese tablero que nos marca exactamente lo mismo, cómo estamos, ¿sí? A nivel de una compañía, de una empresa. Parece un ejemplo demasiado sencillo, ¿verdad? Pero nos permite dimensionar que lo que son las finanzas es esto, ¿verdad? De que para los pilotos de los coches, para nosotros, ese tablero nos indica a nosotros, ¿verdad? Cómo estamos, si nos falta aceite, si nos falta combustible, ¿verdad? Para poder llegar a nuestro destino, ¿verdad? Y para tener un viaje seguro.
Asimismo, también en una empresa, el tablero que nos marca cómo andan las cosas, cómo está la empresa, es justamente las finanzas. Y son justamente los dueños de las empresas y los directores son los que se ocupan de eso, ¿verdad? De saber cómo andan las finanzas de una empresa, ¿verdad? Porque si no tuviésemos esa área, es como viajar, ¿verdad? Sin ninguna indicación, ¿verdad? Es ir a la deriva, es como ir sin rumbo, sin una brújula, ¿verdad? Y especialmente en nuestro país es, es importantísimo para los emprendedores de nuestro país, las pymes, las pequeñas o medianas empresas. Porque estas pequeñas empresas o medianas empresas se desempeñan como un auto de carreras. Por lo tanto, necesitan de ese tablero para poder seguir compitiendo, para poder seguir compitiendo, es decir, seguir dentro del mercado, ¿verdad? Dentro del mercado. ¿Qué les falta para seguir? Hay muchos que de repente no pueden seguir compitiendo en esa carrera de autos, ¿verdad? Del mercado. ¿Por qué? Porque están desfasados, porque no tienen un capital suficiente para afrontar, ¿verdad? Entonces, necesitar de este tablero, de estos indicadores que nos da la finanza. Así explica el director de la maestría en finanzas de la ITAM, Polo Díaz Ruiz. Sin ella las empresas no pueden sobrevivir ni crecer, nos dice. ¿Sí? Entonces, así mismo, por eso les quise hacer esa comparación, esta metáfora con el tablero de un vehículo, ¿verdad? Me pareció bastante interesante comparar para que podamos entender lo que son las finanzas, ¿verdad? Las finanzas lo que nos quiere dar es la maximización del valor de esa empresa, aumentar el valor de una empresa, pero para eso necesitamos, ¿verdad? De las herramientas que nos da las finanzas. Y hoy un poco vamos a dar un pantallazo de eso, ¿verdad? En qué consiste, de cuál es el objetivo y de las relaciones que contienen también, de las relaciones que contiene con la economía y la contabilidad. ¿Qué tiene que ver la economía y la contabilidad también con las finanzas? Y mucho, mucho. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía, estamos hablando de recursos y nuestras innumerables necesidades que son ilimitadas. O sea, hay una escasez de recursos, ¿verdad? Hay una escasez económica, tengo escasez económica en el sentido porque tengo pocos recursos muchas veces y así también las empresas tienen de repente en algún momento o al iniciar tienen pocos recursos y deben saber porque tienen innumerables necesidades también, ¿verdad? Que son ilimitadas, así como nuestras necesidades. Pero así como nosotros en nuestro día a día tenemos que estar tomando ciertas decisiones, ¿verdad? Eligiendo una u otra opción, ¿verdad? Que en economía se considera como con el concepto de costo de oportunidad. Costo de oportunidad significa a la hora de que si yo tengo que elegir entre, entre una, entre comer carne o comer legumbres, por el hecho de que no tengo suficientes recursos económicos, porque el precio de la carne está muy costosa, entonces tengo que hacer una renuncia a eso y elijo otra, ¿verdad? El caso de las legumbres. Entonces siempre estamos con ese dilema de decidir y de optar por una u otra alternativa. Entonces, esto es lo que se relaciona mucho con las finanzas, porque en las finanzas también, en las finanzas corporativas dentro de una empresa, los administradores, ¿verdad? Los gerentes financieros o los dueños tienen que tomar esas decisiones, ¿verdad? De decidir entre una u otra alternativa, ¿verdad? Por ese principio de escasez, ¿verdad? De administrar escasos recursos lo mismo, o si no, cada uno, si no hubiese
esa limitación o esa escasez económica a la hora de tener un vehículo. Yo puedo elegir un Mercedes-Benz de un color para un día y otro para otro día, pero tengo limitaciones, ¿verdad? Existe esa escasez de recursos, ¿verdad? En el que me obliga a tomar decisiones, ¿verdad? Renunciando a uno u otro, ¿verdad? A uno u otra alternativa para elegir la que más me convenga y de acuerdo a los recursos que tengo, ¿sí? Entonces ahí vemos un poco esa relación también con las finanzas. ¿Por qué? Porque el gerente financiero, el que administra esas finanzas dentro de una empresa, también se encuentra en decidir siempre entre una u otra alternativa, ¿verdad? También administra ese tipo de decisiones, ¿verdad? Con el dinero de la empresa y tiene que optar por la mejor decisión, ¿verdad? Seleccionando todas las oportunidades que tenga, ¿verdad? En el caso de tener una inversión, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que decidir entre invertir en comprar una máquina o meter ese dinero que tiene en una institución crediticia para que aumente su valor, ¿verdad? Entonces siempre se encuentra un poco ligado con con la economía, ¿verdad? Con este principio de escasez económica que tenemos también. ¿Y qué queremos también decir con la contabilidad? La contabilidad también. ¿Por qué? Porque la contabilidad, ¿qué nos da a nosotros? La contabilidad a nosotros nos da se establece, la que suministra los datos, ¿verdad? Los datos contables. Yo a través de, de los estados contables, yo tengo información. Me doy cuenta si tengo la oportunidad para poder comprar, vender, invertir, ¿verdad? En un momento dado. Lo mismo, ¿qué es lo primero que nos piden en el banco a la hora de, de pedir un préstamo? Nos piden nuestras declaraciones, ¿verdad? Nuestras declaraciones de impuestos, nuestros balances, a ver cómo estamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra solvencia? Entonces, un poco ahí también vemos esa relación, ¿verdad? Que tiene con la finanza, siendo ese nexo entre la economía y la contabilidad. Conecta las finanzas, ¿verdad? Esas dos disciplinas se relacionan de esta forma, ¿verdad? Porque nos ofrece, ¿verdad? Los ingredientes para la toma de decisiones en un momento dado. De repente, si tienen alguna consulta, me pueden interrumpir nomás, me escriben en el chat, ¿sí? Como bien dijimos, la relación con la contabilidad es la que suministra esos datos que nos dice, nos habla de una salud económica, ¿verdad? De una salud económica financiera de la compañía. Nuestros estados contables son lo que van a definir si yo estoy en un periodo con ganancias, con pérdida, o es un tiempo que tengo que ser un poco más cauteloso porque no tengo liquidez, ¿sí? Hay poco, cuando digo liquidez efectivo, todo mi capital está inmovilizado en bienes de uso, en terrenos, en inversiones, ¿verdad? Y no tengo ese efectivo. Entonces, todo eso entra a, a tallar a la hora de relacionar un poco la contabilidad también con las finanzas, ¿sí? Que nos permite a través de los estados contables, que es nuestro balance, ¿verdad? Nuestro balance, nuestra situación patrimonial, todo lo que tiene el empresario, el contribuyente, ¿verdad? A su favor y también las obligaciones que tiene también ante terceros, ¿m? Como también cuáles son sus gastos, su cuenta de pérdidas, sus ingresos también, cuáles son las transacciones que le generan esos ingresos también. Ahora bien, el ejecutivo financiero, el que lleva adelante, ¿verdad? La dirección
la planificación, como bien lo dijo la compañera, la planificación financiera, la de maximizar la riqueza de los accionistas. Esto cuando hablamos de accionistas estamos hablando de una corporación como una sociedad anónima, por ejemplo, ¿verdad? Las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento son las que deben agregar a la empresa valor, ¿no? O sea, valor tanto como sea posible. Y el encargado de maximizar esas riquezas de los accionistas en una sociedad anónima es aquella sociedad de capital donde prepondera el capital, ¿verdad? Y que pueden ser toda la cantidad de socios que quieran, ¿verdad? No hay límite para socios y su capital está representado por acciones, ¿verdad? Tienen un volumen bastante grande de capital y sus trámites para habilitar, sus trámites de apertura para habilitar, para iniciar una sociedad así, eh, también es un poco costosa también y tiene varios pasos, ¿verdad? Y el ejecutivo financiero debe ocuparse de asignar eficientemente los recursos y orientar todas las decisiones para aumentar el valor de la riqueza de esos accionistas. Ahora bien, ¿cómo es que va a medir si la empresa está creando o está destruyendo algún valor, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esa riqueza, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no todas las ganancias muchas veces es la que agrega valor. Muchas veces son espejismos porque llevan a una mala asignación de recursos. ¿M? Cuando tomamos alguna decisión, ¿verdad? Alguna decisión que no corresponde, ¿verdad? Alguna decisión. Por ejemplo, el caso de que, dice acá, la maximización de la riqueza de los accionistas es bueno para todos los agentes económicos. Cuando hablamos de agentes económicos, estamos hablando de los empleados, de los clientes de esa compañía, los proveedores, ¿verdad? Todos los que convergen en esa cadena, ¿verdad? Y también aquí nos dice un poco que si aceptamos un proyecto de rendimiento que es inferior al costo de los recursos para llevarla a cabo, tiene una consecuencia más grave que solo la de erosionar la riqueza de los accionistas. Acá me está diciendo que si yo tomo una mala decisión, ¿verdad? Y veo que lo que va a rendir, ¿verdad? Ese proyecto es menor, ¿verdad? Es menor al costo que me lleva el emprender eso. No es que solamente va a traer un daño a los accionistas. ¿Por qué? Porque esa decisión va a afectar no solamente a los accionistas, sino también a los clientes, a los proveedores. Ese asignar en forma ineficiente el capital puede cometer, ¿verdad? Un ejecutivo de finanzas, ya sea intencionalmente o no, ¿verdad? Va a hacer que disminuya la calidad de vida para quién, primero para los empleados, ¿verdad? Los clientes, los proveedores y todo, porque es una cadena, ¿verdad? Es una cadena que involucra a todos, ¿verdad? Al maximizarse esa riqueza. ¿Por qué? Porque si hay una ganancia, también va a generar un bienestar dentro del conjunto de empleados, de proveedores, de clientes y también para el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el gobierno va a representar mayor captación de ingresos en la parte impositiva, ¿verdad? Por las actividades que realiza. Entonces es muy importante que la persona encargada el director financiero de una compañía y muchas veces en una pequeña empresa vemos que no puede haber un área específicamente, ¿verdad? De dirección, ¿verdad? Como lo hay. Los gerentes y accionistas, no en todas las empresas son de sociedades anónimas o son grandes que puedan tener gerentes, administradores, ¿verdad?
En el caso de las sociedades anónimas, sí se da eso, ¿verdad? El de que tengan administradores, que tengan gerentes, ¿verdad? Que, que van a hacer que administren esa riqueza, ¿verdad? La manera como van a administrar. Aquí hablamos de un elemento, de un concepto que llamamos costo de agencias. ¿Y qué son los costos de las agencias? Los gerentes y accionistas tienen el mismo objetivo en cuanto a la finanza, porque a ti anda muy bien, que cuando decimos que el objetivo de todo accionista es de maximizar la riqueza, ¿verdad? De maximizar. Entonces, nos preguntamos, ¿será que todos los administradores también tienen esa misma visión compartida con los accionistas? ¿Verdad? Porque muchas veces el accionista o el dueño de la empresa va a querer asumir cierto riesgo, pero los empleados de repente pueden pensar, ¿verdad? Que si llega a ser una mala decisión de los accionistas, les puede, les puede traer consecuencias en sus ingresos a ellos, ¿verdad? En su bienestar, ¿verdad? Y muchas veces entonces existen ciertos conflictos por este costo. Los costos de agencia son los pagos que se hacen a estos gerentes o administradores, ¿verdad? Que actúan, ¿verdad? Que se les contrata a ellos para administrar justamente esa riqueza, ¿verdad? Pero muchas veces ellos no están en sintonía o no tienen una visión compartida con los dueños o accionistas en cuestión de sus intereses, ¿verdad? Por eso producen conflictos, ¿verdad? Muchas veces y ocasiona los conflictos por el hecho de que no tienen una visión compartida, como dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué podemos pensar con respecto a esto? Cuando decimos que de repente estos administradores pueden pensar que puede salir mal un proyecto, ¿verdad? Entonces, que no van a abrirse o no van a gestionar para que se dé a ese proyecto. Entonces va a perjudicar también, ¿verdad? Va a perjudicar también a los accionistas que sí quieren emprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los accionistas van a perder esa oportunidad de aumentar sus riquezas. ¿Por qué? Porque los administradores no están teniendo esa visión compartida con ellos. Por el temor a que sea una mala decisión y también afecte a, a la calidad de vida de ellos. Entonces, por eso muchas veces también se tiene en cuenta las famosas auditorías. ¿Para qué? Para que se controlen o para contratar, por ejemplo, a personas, ¿verdad? Que puedan realizar esta administración, cambiar, por ejemplo, al gerente financiero, ver cómo se está desenvolviendo, qué acciones está realizando, ¿verdad? Y esa auditoría hace también que se controle un poco eh, los gastos o las inversiones que se estuviese haciendo, ¿verdad? En nombre de la sociedad, ¿verdad? Si realmente se está actuando de acuerdo con los intereses de los accionistas, ¿sí? Entonces es importante de que la visión que se tenga entre accionistas y los gerentes o administradores sea una misma, de manera a tener una visión compartida y lograr esa maximización de valor para la empresa, ¿verdad? Porque si el administrador toma una mala decisión, repercute en toda esa cadena que habíamos hablado, ¿verdad? Hasta llegar al accionista, desde los empleados, clientes, proveedores, hasta el último eslabón que son los accionistas que después son los que no van a tener
sus utilidades o ganancias, ¿verdad? De ese proyecto, ¿sí? Hablamos acá también de las áreas que desempeña ese ejecutivo de finanzas. El ejecutivo financiero puede desempeñar varias áreas corporativas, que son las finanzas corporativas y ¿qué comprende esas finanzas corporativas? Comprende las inversiones financieras y el mercado de capitales también, aunque todas estas se desenvuelven con el mismo principio, finanzas corporativas, inversiones financieras y mercado de capitales, pero cada una de estas tienen puntos de vista diferentes, en el sentido de que las finanzas corporativas, el ejecutivo financiero administra fondos propios. Y en el ámbito de las inversiones, se administra, en las inversiones financieras y los mercados de capitales se administra de terceros, capitales administrados con fondos de terceros, ¿sí? Esa es la diferencia entre estas tres áreas. Las finanzas corporativas, como les dije, son fondos propios, ¿verdad? Son las áreas en las cuales se desempeña ese ejecutivo financiero, ¿verdad? Entonces, si alguien de ustedes trabaja en esa área, fíjense cuáles son, ¿verdad? Cuáles son las dimensiones que debe abarcar como ejecutivo financiero. Y a su vez, teniendo esas áreas, se toman también ciertas decisiones, ¿verdad? En esas finanzas corporativas y en esa administración financiera hay tres tipos de decisiones también que se asumen, ¿verdad? La primera de todas es las decisiones de inversión, en el cual nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Deberíamos comprar esa compañía? ¿Deberíamos invertir en ese nuevo proyecto? ¿Deberíamos reemplazar un equipo o simplemente arreglarlo, ¿verdad? Esas son las preguntas de inversión, cuando estamos ante decisiones de inversión. Y cuando estamos ante decisiones de financiamiento como ejecutivo financiero, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Deberíamos solicitar dinero al banco o tenerlo a través de la emisión de las acciones o de las obligaciones? ¿Cuáles serían nuestras ventajas impositivas de cada tipo de financiamiento? ¿Deberíamos pagar un dividendo en efectivo a los accionistas? ¿Y qué cantidad? Dividendos serían las utilidades o una proporción de esas utilidades que se reparten entre los accionistas, ¿sí? Es lo que realizan, ¿verdad? Entonces serían esas preguntas un poquitito que entrarían dentro de esa política de dividendos. O sea, cuando hablamos de políticas, ¿cuáles serían las directrices en cuanto a esa repartición de dividendos entre los accionistas o socios de la empresa? ¿Sí? También, miren, nuestra imagen muestra a una persona en la cual se pone a pensar qué dirección tomar. Y así un poquito también tenemos, ¿verdad? Eh, que nos encontramos, ¿verdad? Ante decisiones también financieras, pero a corto plazo. Y nos dice que el ejecutivo de finanzas también debe tomar un conjunto de decisiones de inversión y financiamiento que aparecen, vinculadas a lo que se ha conocido tradicionalmente como administración financiera a corto plazo. ¿Y qué es esto? Son las decisiones que día a día deben tomar los gerentes y que son operativas. Operativas significa para que se pueda realizar las transacciones o las actividades diarias, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las decisiones que se tienen que tomar en ese día a día es
¿Qué plazos, por ejemplo, tenemos que darle a nuestros clientes, ¿verdad? ¿Qué descuentos le podemos dar a la gente que nos paga al contado o que nos hace o nos realiza por pronto pago? ¿Mm? ¿Qué tipo de línea de crédito bancario tenemos que utilizar para financiar nuestro capital de trabajo? ¿Verdad? ¿Qué es lo recomendable? Y también, y por sobre todo, tan importante es saber el nivel de ventas. ¿Cuál tiene que ser? O sea, ¿cuál tiene que ser mi cantidad que yo tengo que vender? ¿Para qué? Para llegar al punto de equilibrio. Y el punto del equilibrio es donde mis ingresos o mis costos son, ¿verdad? Son cubiertos, en el cual yo no pierdo ni no gano. Y sobre ese punto del equilibrio empiezo a tener una utilidad, ¿verdad? Imagínense todas estas preguntas, estas decisiones que en el día a día tiene que tomar ese gerente financiero, ¿verdad? Y también se pregunta, ¿qué precio él tiene que dar o vender su producto? ¿Para qué? Para poder incentivar a sus clientes a la demanda que se tiene, ¿sí? Todo este tipo de análisis y de toma de decisiones en las pequeñas empresas, es probable que el único que hace eso es el tesorero, el único directivo financiero. Pues él es el que el tesorero es aquel que hace los pagos, ¿verdad? Y los cobros también a cuenta de la empresa, ¿verdad? Y su labor es como directivo financiero también. ¿Por qué? Porque su labor es custodiar, ¿verdad? Todo lo que le ingresa, ¿verdad? Y todo lo que él debe gestionar para los pagos con los proveedores, con los acreedores. No así, eso vemos en las empresas grandes, ¿verdad? Que sí tienen un jefe de finanzas, un gerente financiero que se ocupa de la confección, de la planeación estratégica de las finanzas, ¿verdad? Y eso se logra a través de presupuestos, de presupuestos. Se le denomina también presupuesto maestro. ¿Por qué? Porque el presupuesto maestro incluye el conjunto de los diferentes presupuestos que tiene una empresa, ¿sí? El conjunto de los diferentes presupuestos que tiene la empresa para poder poner en marcha y que tenemos que tener en cuenta. Y es lo que muchas veces ese desconocimiento de los emprendedores hace que muy pronto desaparezcan del mercado porque no tuvieron en cuenta a la hora de emprender la importancia de esa planificación financiera, ¿verdad? Si va a ser factible su negocio y cómo lo va a llevar a cabo, ¿verdad? Esa planificación financiera estratégica es importantísima, ¿verdad? Entonces, porque les va a permitir visualizar, es como cuando nosotros hacemos nuestra planificación, y yo creo que todo y cada uno lo hace, ¿verdad? Cada mes decimos, bueno, esto de mi salario, tengo mis ingresos y tengo mis gastos, ¿verdad? Y me sitúo en qué cosas tengo que pagar, ¿verdad? En qué cosas cuáles son mis costos fijos, si estoy pagando un alquiler, si mi casa es propia, tengo que pagar un préstamo, el préstamo de la casa, del auto, ¿verdad? Alimentación, salud, ¿verdad? Y tengo que tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco más salgo de ese presupuesto, entonces no voy a tener para poder llegar al mes, ¿verdad? Poder cumplir con mis responsabilidades también, ¿verdad? Si yo tomo una mala decisión y apunto más a gastos sin tener en cuenta esos ingresos que tengo, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo eso tiene mucho que ver con nuestro día a día, ¿verdad? Y muchos de nosotros también hacemos no solamente esta planificación a corto plazo, hacemos también una planificación de repente a largo plazo. Los papás, los padres de familia, cuando estamos teniendo hijos pequeños, ya estamos proyectándonos muchas veces a, a una carrera universitaria para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, a
a poner una cuota, voy a hacer un ahorro programado para que de manera que mi hijo a los 18 años pueda tener, ¿verdad? Eh, pueda tener un capital para que él pueda ir a una universidad, ¿verdad? Para que se pueda costear sus estudios. Me proyecto, bueno, quisiera de aquí a 10 años o a 5 años quisiera viajar, entonces para eso ya voy creando un capital, ¿verdad? Un fondo para eso o para previsiones contra emergencias de salud, ¿verdad? Todo eso son también parte de las decisiones que vamos tomando, ¿verdad? Ya sea a corto o a largo plazo. Muy bien, llegando aquí a término de nuestro día. Y aquí hay una autoevaluación que quisiera que cada uno, yo esto después voy a me dan un tiempito y les voy a pasar en el transcurso de este fin de semana, les voy a alzar en el Classroom y les pido que cada uno también se vayan ya incorporando a la clase en Classroom que el instituto seguro les va a habilitar, si ya está habilitado también, con los materiales, todo lo que, de lo cual estamos hablando nosotros en el día de hoy están en el material de apoyo que el instituto les provee, ¿sí? Y acá hay una pequeña autoevaluación que quisiera que ustedes vayan contestando, por favor, también, viendo el módulo que hemos desarrollado en el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? ¿Qué promueve ese de maximizar la riqueza de los accionistas? ¿Y de qué depende que los administradores tengan los mismos intereses que los accionistas? Acuérdense que estuvimos hablando del conflicto que se generan muchas veces entre administradores y accionistas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para mitigar? ¿Qué plan podemos utilizar para eso, verdad? Y también elaborar un ensayo, ¿verdad? Investigar y elaborar un poco la situación un poco del mercado de capitales en Paraguay. Ese mercado de capitales es un mercado en el cual se compran y se venden títulos, ¿verdad? Bonos, acciones, ¿verdad? Entonces, investigar un poco cuál es nuestra situación en Paraguay en este momento, cuál es, en qué etapa estamos, ¿verdad? ¿Qué conlleva? ¿Sí? Bueno, quisiera saber si hay alguna consulta, si tienen algo que no les quedó claro, ¿sí? De mi parte, hasta aquí por el día de hoy. Y estaremos teniendo otras 3 clases más, ¿verdad? A partir los días sábados en este mismo horario, ¿verdad? Vamos a tener un trabajo final y vamos a ir teniendo así estas pequeñas evaluaciones también, sumativas también, y con un trabajo final, ¿sí? Más el examen, más la evaluación final de todo lo que vamos trabajando, ¿sí? Genial, profe, genial. ¿Sí? Esto, Ujú. todos los sábados tendríamos clase virtual. Sí, así mismo. Nos Ya quedarían 3 clases más 4 clases son en total, ¿verdad? Lourdes. Entonces, estaríamos teniendo 3 clases más y con esas estaríamos también abarcando, yo ya les estaría dejando el examen y en la siguiente clase ya les voy a ir trabajando un poquitito también el trabajo práctico que van a presentar también, ¿sí? está súper bien, profe. En cuanto a lo que estaba escuchando también, que usted mencionó, dio un ejemplo en este caso de las finanzas, del por qué el médico, ¿verdad? Que muchas veces por los gastos que implica seguir estudiando, especializándose, Sí, muchas veces el médico debe tener capital, ¿verdad? Y sí, no solamente el médico, digo yo, porque muchas veces yo quiero hacer mucha especialización en maestría y todo eso, y vos sabés que es imposible. Vos sabés que así aumentaron mismo. bastante, bastante las especializaciones ahora, hoy en día, ¿verdad? En todas las carreras, te digo, ¿verdad?
las carreras universitarias inclusive, ¿verdad? Si uno va a estudiar, va, pregunta cuánto cuesta y vos sabes, muchísimos jóvenes están dejando y se están dedicando a ser independientes emprendedores, porque está Ujú, muy difícil la situación si uno no trabaja previamente y no tiene una caja chica, pero hoy esa caja chica, ¿quién hace, verdad? ¿Quién ahorra? ujú. Y Eh, en cuanto a lo sí. que es a los accionistas y todo eso, hay mucha quiebre de empresas también ahora, profe. Ujú. Pero Y con respecto a lo que vos estás diciendo, te interrumpo ahí, con respecto a esa quiebra, muchas veces, muchas de esas pymes, como les había comentado, también es a raíz del desconocimiento de estas herramientas justamente, ¿sí? Porque no conocemos las herramientas también de control que tenemos, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Verdad? Emprendemos una cosa y no analizamos, ¿verdad? No hacemos un estudio financiero de esa factibilidad también de ese negocio. Entonces, por eso que hay muchas pequeñas y medianas empresas que muchas veces también el capital, por supuesto, es importante, pero también estas herramientas. Y si ustedes se fijan, también eso es lo que el gobierno a través de varias capacitaciones está tratando de dar herramientas a los emprendedores justamente porque se da cuenta que hay falta de capacitación también, de acompañamiento en esa área, ¿verdad? En todo lo que implica realizar un plan de negocios, ¿sí? escuchó usted, profe, que esa medicina prepaga fue a la quiebra, Medital. La verdad que no. Medital Sí, se fue a la crear. No, la verdad que no, sí. Lourdes, sinceramente. El sanatorio italiano tiene una medicina prepaga que se llama medicina prepaga Medital y fueron comprando, supongamos que tres accionistas o tres personas compraron. Sí, Y así sucesivamente fue en un lapso de 6 meses, se quebró y dejó muchísimos funcionarios afuera de 17 20 años atrás y ni un peso. qué Imagínense el bárbaro. sacrificio que hicieron y se quedaron sin nada, prácticamente. Ujú. Y bueno, y ahí está un poco también las decisiones de corto y largo plazo que uno debe tomar, ¿verdad? Y de repente alguna mala decisión, así como les había dicho, no es solamente, acá vos me acabas de dar lo que dije en la clase. No es solamente que le afecta a los accionistas, acá le está afectando a esos empleados que quedaron sin trabajo. Y no solamente a esos empleados, a los proveedores también de esos servicios, ¿verdad? Es, es toda una cadena, es toda una cadena lo que hace que esa mala maximización de valor que se le puede dar a las empresas, ¿verdad? Por desconocimiento justamente de las finanzas, ¿sí? Muchas veces queremos emprender, pero no tenemos nosotros también el conocimiento de cómo llevar, para poner en marcha un negocio, ¿sí? Pensamos que es solamente por el hecho de crear un producto o un servicio. No, nosotros necesitamos conocer y analizar varias áreas, desde empezar desde un estudio de mercado hasta un estudio técnico en el cual nos diga qué es lo que necesitamos tener para poder emprender, un estudio organizativo que de qué se va a estar componiendo nuestra empresa, de que vamos a poder ser contribuyentes, o sea, un sinfín de cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Por eso es que las pymes están en eso, ¿verdad? Están, de repente desaparecen del mercado por esa situación, por esa falta, ¿sí? De ahí surge la importancia de que comprendamos esta materia y que sobre todo llevemos a la práctica, ¿verdad? Sí, profe, así mismo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Lourdes, como siempre, muy, muy participativa y agradezco tus intervenciones, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un gusto nuevamente volver a encontrarnos. Gracias, profe, a usted por su tiempo, también a los compañeros que estamos. Así que mucha fuerza a los compañeros que ingresen, porque
Esto no, cuando uno termina la facultad y cuando uno ya es profesional necesita capacitarse. Yo tengo esa Todo el mentalidad. tiempo. Sí, porque acá tenemos abogados en este grupo, tenemos abogados, administradores, contadores, docentes, estamos de todo, enfermeras, Sí, licenciadas, de qué enfermería. Yo creo riqueza. y claro, necesitamos participar porque una horita nomás es, profe. Yo Así le insto mismo. a mis colegas que ingresen porque no solamente estamos 5 en este grupo, Ujú. estamos mucho en este grupo y tener una capacidad de mentalidad de usted, la sabiduría, una experiencia ya que usted tiene, por más de que uno sabe, todos los días uno va aprendiendo algo. Todo, no sabemos todo, no vamos a poder saber todo lo que hay, ¿verdad? Así Sino mismo, Lourdes. poquito de Todos a los días poquito de a poquito, aprendemos algo y la de a riqueza poquito de está a en el poquito. compartir justamente. Sí, así mismo. Está, profe, muchas gracias. Excelente sábado para todos, bendecidos. Nos vemos el Adiós. siguiente sábado. Bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.